Mi nombre es José, tengo 64 años, y el día que mi hijo Juan me regaló un crucero para relajarme, debí saber que había algo terrible detrás de esa sonrisa. Pero cuando regresé a casa para buscar mis pastillas de la presión, que había olvidado, escuché a Juan hablando por teléfono con su esposa Carmen, y las palabras que salieron de su boca me helaron la sangre. No te preocupes, amor, es un boleto de solo ida. Cuando esté en alta mar será fácil hacer que parezca un accidente. Nadie sospechará de un anciano que simplemente cayó por la borda. En ese momento, parado detrás de la puerta de mi propia casa, respiré profundo y pensé, si así es como lo quieres, mi querido hijo, que así sea, pero te vas a arrepentir 3 veces más. Porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el peor error de su vida. Si Juan pensaba que su padre era un viejo indefenso, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Un hombre de mi edad que ha luchado toda su vida, que crió hijos, que perdió a su esposa y sobrevivió a traiciones y decepciones, no se rinde fácilmente. Si él quería jugar sucio, yo iba a mostrarle cómo se hace realmente. Pero primero necesitaba entender por qué mi propio hijo me quería muerto. Todo había comenzado 3 días antes. Cuando Juan llegó a mi casa con esa sonrisa radiante que no le había visto en años, traía un sobre dorado en sus manos, del tipo que usan las agencias de viajes de lujo. «Papá», me dijo abrazándome con una euforia extraña, «tengo una sorpresa para ti. Has trabajado tan duro toda tu vida, te has sacrificado tanto por nosotros, que Carmen y yo decidimos darte un regalo especial». Cuando abrí el sobre y vi los boletos del crucero, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un crucero por el Caribe. 7 días navegando por aguas cristalinas, visitando islas paradisíacas como las Bahamas. Era el viaje de mis sueños que siempre había pospuesto porque el dinero se necesitaba para otras cosas. La educación de Juan, los gastos de la casa, emergencias familiares. «Hijo, esto debe haber costado una fortuna», dije mirando los boletos de primera clase. «Papá, tu felicidad no tiene precio», respondió Juan con esa voz suave que siempre me derretía el corazón. «Te mereces esto, y mucho más. Además necesitas relajarte, alejarte del estrés de la ciudad, respirar el aire puro del mar». En 64 años de vida he aprendido a confiar en mis instintos. Y algo en la forma en que Juan me miraba, algo en la forma en que sus ojos no se encontraban con los míos, me decía que había más de lo que él estaba dispuesto a contar. Pero era mi hijo, mi único hijo, el bebé que cargué en mis brazos noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que enseñé a caminar, el adolescente al que apoyé en cada decisión importante. «¿Cuándo me voy?», pregunté fingiendo una emoción que ya no sentía por completo. «Pasado mañana, papá. Ya está todo arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tu equipaje». Carmen se encargó de todos los detalles. Esa noche, mientras preparaba mi maleta, no podía quitarme de encima un sentimiento extraño. Juan había estado muy distante en los últimos meses, visitándome menos, casi sin llamar. Y de repente este regalo generoso e inesperado. Concluí que era mi paranoia de viejo lo que me hacía dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Después de todo, tal vez realmente se había dado cuenta de cuánto me había sacrificado por él, y finalmente quería devolverme algo de esa generosidad. El día de la partida me levanté temprano, terminé de empacar mis cosas, y cuando estaba listo para salir me di cuenta de que había olvidado mis medicamentos para la presión en el botiquín del baño. Regresé a la casa, abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de Juan hablando por teléfono en la sala. «Sí, Carmen ya se fue para el puerto. No nos sospecha nada. El plan va perfectamente». Su voz sonaba fría, calculadora, completamente diferente de la voz cariñosa que usaba conmigo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «El seguro de vida de papá es de 200,000 pesos», continuó Juan. «Y con la herencia de la casa son al menos otros 300,000. Suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de nuevo». Mi corazón se detuvo. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. «No te preocupes, amor, un hombre de su edad en el mar».
Esas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas, y nosotros seremos los dolientes perfectos, los hijos devastados por la pérdida. Lágrimas corrieron por mi rostro, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no había sentido en años. En ese momento comprendí que había criado a un monstruo, y si quería sobrevivir tendría que ser más inteligente que él. Salí de la casa en silencio, fingiendo que no había escuchado nada, pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto, tenía que subir a ese barco, pero ahora sabía que cada paso que daba me acercaba al peligro. Durante todo el trayecto en taxi, mientras veía pasar las calles de mi ciudad por la ventana, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Yo, José, había dedicado mi vida entera a ser el padre perfecto. Me casé joven a los 20 años con la madre de Juan. Trabajé como contador en una pequeña firma durante 15 años, ahorrando cada centavo que ganaba para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposa murió de cáncer, Juan tenía solo 12 años, y decidí que la única prioridad de mi vida sería asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba. Dejé mi trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Vendí mi auto, empeñé mi colección de relojes, usé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la capital. Mientras otros padres de mi edad salían con amigos, viajaban o se divertían, yo me quedaba en casa haciendo trabajos de contabilidad por mi cuenta para tener dinero extra para los gastos de Juan. Nunca me quejé, nunca le cobré nada. Pensé que estaba criando a un buen hombre, alguien que valoraría todo lo que su padre había hecho por él. ¡Qué tonto fui! Cuando Juan se casó con Carmen hace 5 años, estaba muy feliz. Pensé que finalmente tendría la familia que siempre había soñado, que tendría una nuera, nietos, reuniones familiares llenas de amor. Pero a Carmen nunca le caí bien. Desde el primer día vi en sus ojos el desprecio que algunas mujeres sienten por sus suegros, como si yo fuera un estorbo en su matrimonio perfecto. Y Juan, mi querido Juan, comenzó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba por su trabajo, me daba respuestas vagas. Cuando preguntaba por sus planes, cambiaba de tema. Ahora sentado en la parte trasera de ese taxi, entendía que había habido señales por todas partes y yo había elegido ignorarlas. Como esa vez hace 6 meses cuando llegué a su casa sin avisar y encontré a Juan discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso cuando me vio, colgó rápidamente y me dijo que era un pequeño problema en el trabajo. O como la vez que escuché a Carmen diciéndole a una amiga que si su suegro no viviera tan cerca tendrían más espacio. Cuando le mencioné esto a Juan, me dijo que había entendido mal, que Carmen realmente me quería. Que a veces las mujeres decían cosas que no sentían de verdad. Siempre encontraba excusas para defenderlos. De bien min hecho hanvico a de tuet fuk bantan rang. Chi tung tung komein dang choi som min. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, comprendí que mi hijo había estado planeando esto durante mucho tiempo. No fue una decisión impulsiva. Fue un plan calculado, meditado y elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero era imponente, un gigante blanco de 12 pisos que se elevaba hacia el cielo como un edificio flotante. Había cientos de personas embarcando con sus maletas, familias enteras emocionadas por las vacaciones, parejas, tomándose fotos, niños corriendo de un lado a otro. Todos ellos disfrutarían de 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no regresaría con vida, pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Juan había cometido un error terrible al subestimarme. Había cometido el error de creer que su padre era un viejo tonto e indefenso. Lo que no sabía era que durante todos esos años de silencio, sacrificio y aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo y guardando información. No era el hombre ingenuo que él pensaba. Cuando entregué mi documentación para embarcar los encargados, me sonrieron con esa cordialidad profesional que usan con todos los pasajeros. «Señor José, qué emocionante. Es su primera vez en un crucero, ¿verdad?» «Sí»,
respondí manteniendo esa voz dulce y frágil que todos esperaban de un hombre de mi edad. Mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme. «Qué hijo tan considerado», comentó la empleada mientras revisaba mis documentos. «Seguramente lo va a extrañar mucho durante estos 7 días. Si ella supiera», pensé para mis adentros, «si ella supiera que su plan era que estos fueran los últimos 7 días de mi vida». Pero mientras subía la rampa hacia el interior del barco, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 7 días para transformarme de víctima a cazador. 7 días para reunir las pruebas que necesitaba. 7 días para preparar la sorpresa que le tenía reservada a Juan. Mi cabina estaba en el 8º piso con vista al mar. Era hermosa, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Juan había pagado por lo mejor, probablemente pensando que era más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde el interior del barco. Dejé mi maleta sobre la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, aliados, y sobre todo pruebas. Porque saber la verdad era una cosa, pero poder demostrarla era algo muy diferente. Tomé mi teléfono celular y marqué un número que había guardado hacía meses, pero que nunca había usado. Era el número de Francisco, un detective privado que había conocido cuando una vecina tuvo problemas con su exesposo. Me había dado su tarjeta diciendo que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en llamarlo. «Detective Francisco», respondió una voz profunda después de 3 timbres. «Hola, habla José. Nos conocimos hace unos meses en el centro comunitario por la vecina que tuvo el problema. No sé si me recuerda». «Por supuesto que lo recuerdo, señor José. ¿En qué puedo ayudarlo?» Respiré profundo antes de continuar. «Necesito contratarlo para un caso muy delicado. Mi hijo está intentando matarme». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensó que yo era un viejo paranoico con problemas familiares triviales. «Señor José, ¿está seguro de lo que dice? Estas son acusaciones muy graves». «Estoy absolutamente seguro. Escuché a mi hijo planeando mi muerte. Estoy en un crucero ahora mismo, y él cree que este será solo un viaje de ida para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar, y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando». «¿Dónde se encuentra?» «En el barco Estrella del Mar que parte en media hora hacia las islas del Caribe. Estaré incomunicado por 7 días, pero cuando regrese necesito tener toda la información posible sobre Juan». «Entendido. Le enviaré mi cuenta bancaria por mensaje para que me transfiera 500 pesos como adelanto. Y señor José, dígame algo. Tenga mucho cuidado. Si lo que me dice es cierto, está en un peligro real. No haga nada que pueda poner en riesgo su seguridad. Detective, he vivido en este mundo 64 años. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar a un hijo solo y a sacrificar mi vida entera por los demás. Créame, no voy a dejar que mi propio hijo me derrote ahora». Después de colgar con el detective Francisco, me senté en mi cabina sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El barco había comenzado a moverse suavemente alejándose del puerto, y sabía que cada milla que nos separaba de la costa me acercaba al momento en que Juan esperaba que su plan se ejecutara. Pero había algo que Juan no sabía de su padre. Yo no era el hombre frágil que él pensaba. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo y guardando secretos que ni él, ni Carmen, imaginaban. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar el barco, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien pudiera intentar hacerme daño. Si iban a intentar simular un accidente, necesitaba estar preparado para cualquier situación. Salí de mi cabina y comencé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante. Restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una piscina gigantesca. En la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante, llena de vida y alegría. Pero yo no estaba allí para divertirme. Estaba allí para sobrevivir. Mientras caminaba, observé las cámaras de seguridad. Había muchas en prácticamente cada pasillo y en cada área pública. Eso me tranquilizó un poco.
Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin levantar sospechas. Sin embargo, también noté que los balcones privados de las cabinas no tenían cámaras, y mi cabina tenía uno de esos balcones. Juan había sido muy inteligente al elegir esa habitación específica. En el restaurante principal, mientras almorzaba solo en una mesa cerca de la ventana, comencé a observar a los demás pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales y felices. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de aproximadamente mi edad, sentado solo en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía. Tenía el cabello canoso perfectamente peinado y vestía un elegante traje azul. Algo en su postura me decía que era un hombre fuerte e independiente. Nuestros ojos se cruzaron por casualidad, y él me sonrió con esa cordialidad que solo las personas de nuestra generación saben compartir. Decidí acercarme. «Disculpe», dije tímidamente. «¿Le importaría si me siento con usted o odio comer solo?» «Por favor, siéntese», respondió con una voz cálida y un ligero acento que no pude identificar. «Soy Alejandro de la capital. ¿Y usted?» «José de una ciudad del norte. Es un placer conocerlo, Alejandro». A medida que hablábamos durante el almuerzo, descubrí que Alejandro tenía una historia similar a la mía, en muchos aspectos. Era viudo, había criado hijos, solo había trabajado toda su vida, y ahora, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo por él mismo. «Mis hijos insistieron tanto en que tomara estas vacaciones», me dijo mientras tomaba su café. «Dijeron que era hora de relajarme, de disfrutar la vida. Al principio me resistí, pero finalmente cedí. Igual que yo, respondí sintiendo una conexión inmediata con este hombre. Mi hijo Juan me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad». Algo en la forma en que Alejandro me miró me hizo sentir que podía confiar en él. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo viene con la experiencia de haber vivido mucho y haber aprendido a leer a la gente. «José», me dijo bajando la voz, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Parece preocupado, tenso. Esa no es la actitud típica de alguien en un viaje de ensueño. Por un momento consideré contárselo todo, pero luego recordé las palabras del detective Francisco sobre poner mi seguridad en riesgo. Decidí ser cauteloso. Es solo que bueno, es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan diferente. Supongo que estoy un poco nervioso. Alejandro asintió comprensivo, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Este hombre tenía experiencia leyendo entre líneas. «Mire, José», me dijo inclinándose un poco hacia mí. «No nos conocemos, pero he vivido 62 años. Y he aprendido a reconocer cuando un hombre está en problemas. Si necesita hablar con alguien, o si necesita ayuda con cualquier cosa, por favor, no dude en buscarme». Mi cabina es la 1247 en el piso 12. Sentí un calor en mi pecho que no había sentido en meses. Aquí estaba un completo extraño ofreciéndome un apoyo más genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. «Gracias, Alejandro, de verdad. Y su cabina está muy cerca de la mía. La mía es la 847 en el 8º piso». «Perfecto. Entonces seremos vecinos de barco». Después del almuerzo decidí explorar más del crucero. Fui a la biblioteca donde encontré computadoras con acceso a Internet. Era limitado y caro, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté frente a una de las computadoras y escribí un correo rápido al detective Francisco. «Estoy bien. Investigue especialmente las deudas de juego de Juan. Creo que esa es la clave de todo. Tengo un nuevo aliado en el barco. Mantendré el contacto cuando pueda. José». A continuación fui al casino del barco no para jugar, sino para observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo de las apuestas, qué tipo de deudas podía acumular alguien, cómo la gente llegaba a desesperarse tanto por dinero que consideraba el asesinato como una opción. Vi hombres y mujeres apostando grandes cantidades con la naturalidad de alguien que compra una revista. Vi la emoción en sus rostros cuando ganaban y la desesperación cuando perdían.
Vi cómo algunos apostadores parecían estar en una espiral descendente, apostando más y más dinero en un intento desesperado por recuperar lo perdido. Y entonces lo entendí. Juan no era solo un hijo malagradecido. Era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía la muerte de su padre como la única solución a sus problemas financieros. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante principal, me encontré de nuevo con Alejandro. Esta vez él se acercó a mi mesa sin que yo lo invitara. «José», me dijo sentándose frente a mí, «he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde y necesito decirle algo. Usted no parece un hombre de vacaciones. Parece un hombre que está huyendo de algo o planeando algo». Me quedé en silencio por un momento evaluando cuánto podía revelarle. «Alejandro», dije finalmente, «alguna vez descubrió que alguien a quien amaba profundamente lo traicionó de la peor manera posible». Sus ojos se suavizaron y vi en ellos un destello de reconocimiento. «Sí», respondió simplemente. «Mi socio de negocios. Descubrí que había estado desviando dinero de nuestra empresa durante años, casi nos lleva a la quiebra. ¿Y qué hizo? Lo que tenía que hacer. Reuní todas las pruebas, lo confronté, y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Pero José, estamos hablando de su hijo». Respiré profundo. Alejandro ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles, y yo necesitaba un aliado, alguien en quien confiar durante estos 7 días cruciales. «Alejandro», dije mirándolo directamente a los ojos, «mi hijo está intentando matarme y tengo 7 días para detenerlo y demostrar lo que está planeando». La expresión en el rostro de Alejandro cambió de inmediato. No fue sorpresa, no fue incredulidad. Fue la mirada de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que las familias pueden ocultar los secretos más oscuros. «José», me dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro, «cuéntamelo todo desde el principio». Durante los siguientes 40 minutos le conté a Alejandro toda la historia. Hablé del regalo del crucero, de la conversación telefónica que había escuchado, de las deudas de juego que sospechaba que Juan tenía, del seguro de vida y la herencia que esperaba recibir después de mi muerte. Alejandro me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, permaneció en silencio durante unos minutos, procesando toda la información. «José», finalmente dijo, «esto es muy grave. Estás en peligro real, pero también me parece que ya tienes un plan». «Estoy empezando a tenerlo», respondí. «Contraté a un detective privado para investigar las finanzas de Juan, pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones. Necesito testigos. Necesito evidencia que un juez no pueda ignorar». «¿Y cómo piensas conseguir todo eso mientras estás en este barco?» «Ahí es donde necesito tu ayuda, Alejandro. Juan va a intentar comunicarse conmigo durante el viaje. Me va a llamar, me va a enviar mensajes fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones será una oportunidad para que se delate». Alejandro asintió lentamente, empezando a entender hacia dónde iba mi plan. «¿Quieres grabar?», dijo. «Exactamente. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito testigos. Necesito a alguien que pueda confirmar lo que estoy documentando. Alguien sin conexión emocional con Juan. Alguien creíble». «Cuenta conmigo», respondió Alejandro sin dudarlo. «Pero José, hay algo más que debemos considerar. Si Juan realmente está planeando simular un accidente en este barco, es posible que haya alguien más involucrado. Alguien en el crucero que esté trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido y me heló la sangre. ¿Crees que Juan pudo haber sobornado a alguien de la tripulación del barco? Es posible. O podría haber contratado a alguien para hacerse pasar por un pasajero. José, necesitas estar muy alerta en los próximos días. No confíes en nadie excepto en mí. No aceptes bebidas de extraños. No estés solo en lugares aislados, especialmente en tu balcón. Ya había pensado en el balcón. Es un lugar muy conveniente, muy privado». «Exactamente. Mira, tengo una propuesta. ¿Por qué no pasas las noches en mi cabina? Tengo una suite con un sofá cama.
De esa manera estaremos juntos, y si alguien va a buscarte a tu habitación, no te encontrará. La generosidad de Alejandro me conmovió profundamente. Este hombre que me había conocido hacía solo unas horas, estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. Alejandro, no puedo pedirte que hagas eso. Si Juan realmente tiene a alguien en este barco, José, me interrumpió Alejandro con firmeza. Tengo 62 años. Crié 4 hijos y enterré a una esposa. Dirigí mi propia empresa durante 30 años. No le tengo miedo a un mocoso malcriado que quiere matar a su padre por dinero. Además, añadió con una sonrisa traviesa, hace mucho tiempo que no tengo una aventura emocionante. Esa noche, después de la cena, Alejandro me ayudó a llevar algunas de mis cosas esenciales a su cabina. Era mucho más grande que la mía, con una sala de estar separada del dormitorio y un balcón más amplio. Pero lo más importante era que tenía 2 camas, lo que nos permitía vigilarnos mutuamente. Mientras organizábamos mis cosas, Alejandro me hizo preguntas detalladas sobre Juan, sobre su personalidad, sus hábitos, su relación con Carmen. Dime, José, ¿Juan siempre fue manipulador o esto es algo nuevo? Siempre fue muy listo, respondí pensando con cuidado. Desde pequeño sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería, pero pensé que era una astucia normal de la infancia. Nunca imaginé que pudiera convertirse en esto. ¿Y Carmen? ¿Cómo es la relación entre ellos? Al principio parecían muy enamorados, pero en los últimos años he notado tensión. Carmen siempre se queja del dinero, de que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras, un mejor auto. Y Juan siempre promete que las cosas mejorarán, que conseguirá más dinero. Ahora sabemos de dónde vendría ese dinero, comentó Alejandro sombríamente. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Juan. Alejandro y yo nos miramos. Había llegado el momento de poner en práctica nuestro plan. «Recuerda», susurró Alejandro, mientras preparaba su propio teléfono para grabar, «hazlo hablar, haz que se delate». Respiré profundo y respondí. «Hola, hijo». «Hola, papá. ¿Cómo va el crucero? ¿Te estás divirtiendo?» Su voz sonaba perfectamente normal, cariñosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Carmen, le habría creído que realmente se preocupaba por mí. «Es hermoso, hijo. El barco es increíble. Mi cabina es muy cómoda. Muchas gracias por este regalo tan generoso». «De nada, papá. Te lo mereces. ¿Has conocido gente nueva? ¿Estás haciendo amigos?» Una pregunta interesante. ¿Por qué le importaba si estaba haciendo amigos? Sí conocí a un señor muy amable, Alejandro. Estamos comiendo juntos. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Juan respondiera. «Qué bueno, papá. Es importante que no estés solo. Pero también ten cuidado. En estos cruceros, a veces hay gente que se aprovecha de los pasajeros mayores». Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. Juan acababa de sembrar la duda sobre cualquier persona que pudiera ser mi aliado. «No te preocupes, hijo. Soy muy precavido. Pero dime, ¿cómo están las cosas allá? ¿Cómo está Carmen?» «Todo bien, papá. Carmen te manda un abrazo. Dijo que espera que te estés divirtiendo mucho y que te relajes por completo». «Qué amable de su parte». «Juan, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, papá. Lo que quieras. ¿Por qué decidiste regalarme este viaje ahora?» Digo, fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa. Esta vez más larga. «Bueno, Carmen y yo hemos estado hablando mucho de ti últimamente. Nos dimos cuenta de que pareces muy cansado, muy estresado, y pensamos que necesitabas un descanso, alejarte de todo por un tiempo». «¿Alejarme de todo?», repetí mirando a Alejandro, que escribía cada palabra. «Sí, papá. A veces necesitamos desconectarnos por completo de la rutina, ¿no es así?» «Supongo que sí. Juan, ¿puedo confesarte algo?» «Claro, papá». Al principio me sentí un poco culpable por aceptar un regalo tan caro. Debe haber costado mucho dinero. «Papá, por favor, no te preocupes por eso. El dinero no es un problema. Además, es una inversión en tu bienestar y eso no tiene precio.
Alejandro escribió en un papel y me lo mostró. Pregunta por el regreso. Juan, una pregunta tonta. Tienes una copia de mi boleto de regreso porque revisé mis documentos y solo encontré el de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Juan. ¿Estás ahí? Sí, papá, perdón. Carmen me estaba diciendo algo sobre los boletos. No te preocupes, la agencia de viajes tiene todo organizado. Tú solo disfruta del viaje y nosotros nos encargamos de los detalles. Pero Juan, quiero estar seguro de poder volver. ¿Podrías consultar con la agencia mañana y confirmarme? Papá, por favor, confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes nada de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. Ese es el objetivo del viaje. Está bien, hijo. Confío plenamente en ti. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Dulces sueños. Yo también te quiero, Juan. Buenas noches. Cuando colgué, Alejandro y yo permanecimos en silencio durante unos minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. José, dijo Alejandro finalmente. Esa conversación fue muy reveladora. La forma en que evitó la pregunta sobre el boleto de regreso, la forma en que te tranquilizaba diciendo que no te preocuparas por nada. Es como si estuviera tratando de mantenerte en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigos. Añadí. Es como si estuviera evaluando si tenía aliados, si habría alguien que notara si algo me pasaba. Exactamente. José, mañana mismo tenemos que ir a la oficina del barco y verificar personalmente el estado de tu boleto de regreso. Quiero ver con mis propios ojos qué fue lo que Juan realmente reservó. A la mañana siguiente, Alejandro y yo nos levantamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su cabina para evitar exponerme innecesariamente en los restaurantes públicos, fuimos directamente a la oficina de servicio al pasajero en el tercer piso del barco. La oficina era un espacio elegante con varios escritorios atendidos por empleados uniformados. Nos acercamos a una mujer joven llamada Patricia, según su identificación, quien nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarlos? Buenos días, respondí tratando de mantener mi voz tranquila. Necesito verificar mi itinerario de viaje completo. Mi nombre es José Cabina 847. Patricia tecleó rápidamente en su computadora y frunció el ceño ligeramente. Señor José, veo aquí que tiene reservado el crucero de 7 días por el Caribe, pero... Se detuvo mirando la pantalla con confusión. ¿Pero qué? Preguntó Alejandro notando la vacilación en la voz de la empleada. Es un poco extraño. Veo que tiene un boleto de ida, pero no aparece ninguna reservación para el vuelo de regreso a su ciudad. Normalmente nuestros paquetes incluyen el transporte completo de ida y vuelta. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Aun sabiendo la verdad de escuchar la confirmación oficial me dolió profundamente. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Alejandro, fingiendo estar tan confundido como yo. Bueno, significa que cuando termine el crucero en 7 días, usted no tiene forma de volver a casa. ¿Podría ser un error del sistema o tal vez quien compró el paquete pensó en agregar el vuelo de regreso más tarde? ¿Quién compró este paquete?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia revisó la información de nuevo. Aquí dice que fue comprado por Juan con una tarjeta de crédito a su nombre. Es pariente suyo. Es mi hijo, respondí sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Oh, bueno, entonces seguramente él se encargará de comprar su boleto de regreso. Pero señor José, le recomiendo que se comunique con él pronto, porque los vuelos desde Miami tienden a llenarse rápido, especialmente en esta época del año. Alejandro y yo nos miramos significativamente. Patricia, intervino Alejandro. ¿Sería posible que el señor José comprara su boleto de regreso ahora mismo para estar seguro de que tendrá un asiento? Por supuesto. Déjeme revisar la disponibilidad. Patricia tecleó durante varios minutos. Tengo disponibilidad en un vuelo que sale el sábado a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. El costo sería de $750. Lo quiero.
dije de inmediato sacando mi tarjeta de crédito. Mientras Patricia procesaba la compra, Alejandro me susurró al oído. José, acabamos de obtener nuestra primera prueba. Juan deliberadamente no compró tu boleto de regreso. Eso demuestra una intención premeditada. Cuando salimos de la oficina decidimos caminar por la cubierta del barco para hablar en privado. El día era hermoso, con un sol brillante y una brisa suave, pero yo no podía disfrutar de nada sabiendo lo que sabía. Alejandro, dije mientras caminábamos cerca del barandal, cada prueba que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo me quiere muerto. Lo sé, José, pero cada prueba que encontramos también te protege más. Mira lo que acabamos de hacer. Ahora tienes tu boleto de regreso y tenemos evidencia documentada de que Juan nunca tuvo la intención de que volvieras con vida. En ese momento mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Juan. Buenos días, papá. ¿Cómo despertaste? ¿Dormiste bien en tu cabina? Le mostré el mensaje a Alejandro. Está comprobando si estás en tu cabina, me dijo. Probablemente esperaba que le respondieras desde allí. Decidí probar algo. Respondí. Buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando el sol. El barco es maravilloso. La respuesta llegó casi de inmediato. ¡Qué bueno, papá! Disfruta mucho. ¿Ya exploraste todo el barco? Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba cuánto había explorado el barco? Todavía no he explorado todo. Es muy grande. Ayer conocí los restaurantes y el casino. Hoy quiero ver la piscina y tal vez el spa. Perfecto, papá. Solo ten cuidado cerca de los barandales. A veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Alejandro leyó el mensaje por encima de mi hombro y su rostro se puso pálido. José, susurró. Acaba de sugerir cómo vas a morir. Un accidente cerca de los barandales. Lo sé. Respondí sintiendo un escalofrío a pesar del calor del sol. Está plantando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a la costa. Respondí a Juan. No te preocupes, hijo, soy muy cuidadoso. Siempre me mantengo alejado de las orillas. Eso espero, papá. Te quiero mucho y quiero que vuelvas sano y salvo. Qué ironía, Juan, hablando de querer que volviera sano y salvo cuando él mismo había planeado que nunca regresara. Durante el resto del día, Alejandro y yo elaboramos nuestro plan con más detalle. Decidimos que necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencias de las verdaderas intenciones de Juan. También determinamos que era crucial identificar si había alguien más en el barco trabajando con él. Alejandro sugirió que prestáramos atención a cualquier miembro de la tripulación que mostrara un interés especial en mí, o a cualquier pasajero que pareciera estar vigilándome. Esa tarde, mientras estábamos en la piscina, noté que un hombre de aproximadamente 40 años nos observaba desde el bar. Vestía una camisa verde y pantalones largos, lo cual era extraño para estar al lado de una piscina. Cada vez que lo miraba, él desviaba la vista rápidamente. «Alejandro», susurré. «Ese hombre en el bar, el de la camisa verde. Fíjate que nos está observando». Alejandro se giró discretamente para mirarlo. «Sí lo veo y tienes razón, su comportamiento es sospechoso. Hagamos una prueba». Alejandro se levantó y caminó hacia el otro lado de la piscina como si fuera al baño. Yo me quedé en mi lugar observando al hombre. Efectivamente, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando por completo a Alejandro. Cuando regresó, confirmó lo que yo ya sabía. José, ese hombre definitivamente te está vigilando específicamente a ti. Cuando me fui no me prestó ninguna atención. Sus ojos estaban fijos en ti. ¿Qué, Asford? Vamos a ser muy astutos. Levántate y camina hacia el ascensor. Yo me quedaré aquí y veré si te sigue. Hice exactamente lo que Alejandro sugirió. Me levanté, recogí mis cosas lentamente y caminé hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás discretamente. El hombre de la camisa verde se había levantado de su lugar en el bar y caminaba en mi dirección. Entré rápidamente al ascensor y presioné el botón del piso 12 donde estaba la cabina de Alejandro.
Cuando las puertas se cerraron sentí un alivio temporal, pero también una confirmación aterradora. Juan definitivamente tenía a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Alejandro llegó a la cabina. José, tienes razón. Ese hombre te siguió hasta el ascensor. Cuando vio que había subido él, también tomó el siguiente elevador. Definitivamente es sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Juan tiene a alguien aquí, estoy en un peligro real. Vamos a ser más inteligentes que ellos, respondió Alejandro con determinación. Mañana vamos a confrontar a ese hombre, pero de una manera segura. Vamos a hacer que se delate tal como estamos haciendo con Juan. Esa noche, mientras cenábamos en la cabina de Alejandro, para evitar exponernos en los restaurantes públicos, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carmen. Hola José, ¿cómo estás? Habla Carmen. ¿Cómo va el crucero? Era la primera vez en meses que Carmen me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. Hola Carmen, qué sorpresa escucharte. El crucero es hermoso, muchas gracias. Alejandro activó la grabación en su teléfono. Qué bueno, José. Juan me dijo que hablaron ayer y que estás muy contento. Eso nos da mucha tranquilidad. Sí me estoy divirtiendo mucho. Aunque tengo una duda, Carmen. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo boleto de regreso. ¿Tú sabes algo de eso? Hubo una larga pausa antes de que Carmen respondiera. Oh, José, qué extraño. Juan se encargó de todos los detalles. Tal vez hubo un error en el sistema. Pero no te preocupes, nosotros nos encargaremos de solucionarlo. ¿Segura? Porque yo ya compré mi propio boleto para estar tranquilo. Otra pausa. Ya compraste tu boleto de regreso, José. No necesitabas hacer eso. Nosotros nos íbamos a encargar. Es que me dio un poco de miedo quedarme varado en el puerto sin forma de volver a casa. Claro, lo entiendo perfectamente. Bueno, José, te dejo para que sigas divirtiéndote. Nos vemos cuando regreses. Carmen, antes de que cuelgues, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime. ¿Por qué decidieron regalarme este viaje? Ahora Juan me dijo que habían hablado de mí, pero no me explicó qué motivó esto específicamente. Bueno, es que últimamente te habíamos notado muy cansado, José. Muy estresado. Y pensamos que necesitabas un descanso prolongado. ¿Un descanso prolongado? Sí, ya sabes, alejarte de todo por un tiempo. A veces necesitamos desconectarnos por completo de la rutina diaria. Las mismas palabras que había usado Juan, como si hubieran ensayado la respuesta. Entiendo. Bueno, muchas gracias por preocuparse por mí. De nada, José. Cuídate mucho y disfruta cada momento. Cuando colgué, Alejandro y yo nos miramos en silencio. José, me dijo Alejandro finalmente. Esa conversación fue aún más reveladora que la de ayer con Juan. Carmen está claramente involucrada en el plan. La forma en que se puso nerviosa cuando dijiste que ya habías comprado el boleto de regreso. Es como si hubieras arruinado algo que tenían planeado. En el tercer día del crucero, Alejandro y yo decidimos que era hora de confrontar al hombre de la camisa verde que me había vigilado. Pero lo haríamos astutamente, en un lugar público donde estuviéramos a salvo. Después del desayuno bajamos al casino del barco. Era un lugar perfecto, lleno de gente con muchas cámaras de seguridad y tripulación del barco cerca todo el tiempo. Alejandro había ideado un plan brillante. José, me explicó mientras caminábamos hacia el casino, yo me voy a sentar en una mesa de póker cerca de la entrada. Tú te vas a sentar solo en una de las máquinas tragamonedas. Cuando aparezca ese hombre, porque estoy seguro de que lo hará, vas a actuar como si estuvieras un poco borracho, como si hubieras bebido de más en el desayuno. ¿Por qué? Para que se sienta confiado. Para que piense que eres vulnerable. Los depredadores siempre atacan cuando creen que la presa está débil. Si realmente está trabajando con Juan, aprovechará esta oportunidad para acercarse a ti. El plan funcionó a la perfección. Apenas llevaba 20 minutos jugando en las máquinas, fingiendo tambalearme un poco y hablando solo como si estuviera mareado cuando vi al hombre de la camisa verde acercándose. Esta vez vestía una camisa amarilla, pero era definitivamente la misma persona.
Pelo negro alto, de aproximadamente 40 años, con una sonrisa que intentaba ser amable pero que me daba escalofríos. «Disculpe, señor», me dijo acercándose a mi máquina. «¿Se encuentra bien? Parece un poco cansado». «Oh, sí», respondí arrastrando un poco las palabras. «Creo que tomé demasiadas mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loco». Él sonrió y pude ver en sus ojos que había caído en la trampa. «¿Es su primera vez en un crucero?», me preguntó sentándose en la máquina de al lado. «Sí, mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme». Le di exactamente la información que sabía que quería escuchar. «¿Qué hijo tan considerado? ¿Y dónde está él ahora? También está en el crucero». «No, él se quedó en la ciudad. Esto es solo para mí un regalo especial para que pueda relajarme por completo». El hombre asintió, y vi cómo sus ojos brillaron con esa información. «Bueno, entonces tiene que aprovecharlo al máximo. Ya ha explorado todo el barco. Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo el atardecer. Es hermoso, pero me da un poco de miedo estar tan cerca del agua». «¿Miedo? ¿Por qué?» «Oh, es que soy muy torpe», dije riendo como si estuviera realmente borracho. «Siempre tengo miedo de acercarme demasiado a los barandales. Con este balanceo del barco uno puede caerse tan fácilmente». La expresión de su rostro cambió sutilmente. Fue como si hubiera recibido una información muy valiosa. «Tiene razón en ser cuidadoso», me dijo con una voz que ahora sonaba más calculadora. «Especialmente de noche. Las cubiertas se ponen resbaladizas con la humedad del mar». «¿De verdad? Oh, qué terrible». «Bueno, entonces, mejor me quedaré en mi cabina después de la cena». «¿En qué piso está su cabina?» Ahí estaba la pregunta que estábamos esperando. «En el 8º piso, 847. Tiene un balcón hermoso, pero como le digo, me da miedo asomarme demasiado». El hombre sonrió de una manera que me heló la sangre. «Bueno, señor, fue un placer conocerlo. Espero que disfrute mucho el resto de su crucero». Se levantó y se alejó rápidamente. Desde mi posición pude ver que se dirigía directamente a los teléfonos públicos del barco. Alejandro había observado toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se alejó, él también se levantó y lo siguió discretamente. 15 minutos después Alejandro regresó a buscarme con una expresión de urgencia en su rostro. «José, tenemos que hablar de inmediato, en privado». Subimos rápidamente a su cabina, y Alejandro cerró la puerta con seguro. «José, ese hombre hizo una llamada inmediatamente después de hablar contigo. No pude escuchar toda la conversación, pero escuché claramente estas palabras. Sí, está en la 847, piso 8 con balcón. Dijo que tiene miedo de acercarse a los barandales, perfecto para lo que necesitamos». Sentí que el aire me faltaba en los pulmones. «Alejandro, ¿estás absolutamente seguro de lo que escuchaste?» «Absolutamente, José. Ese hombre definitivamente está trabajando con Juan y ahora sabe exactamente dónde encontrarte y cuál es la mejor manera de hacer que tu muerte parezca un accidente». Me senté en el sofá de la cabina sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mí como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora? Si Juan tiene a alguien aquí y ese alguien ya sabe cómo planea matarme. «Vamos a adelantarnos a ellos», respondió Alejandro con una determinación que me tranquilizó. «José, no vas a volver a poner un pie en tu cabina por el resto del viaje. Te vas a quedar aquí conmigo donde estás a salvo, pero lo más importante, vamos a tenderles una trampa». «¿Qué tipo de trampa?» «Mañana por la noche será la fiesta de gala del capitán. Todo el mundo estará en el salón hasta tarde. Esa será la noche perfecta para que alguien intente entrar a tu cabina o te espere en tu balcón. Alejandro, no voy a usar mi vida como cebo. No será necesario. Pero vamos a aprovechar esta oportunidad para atrapar a ese hombre con las manos en la masa. Vamos a avisar a la seguridad del barco. Vamos a montar una trampa y vamos a obtener pruebas irrefutables de lo que está pasando». Esa tarde, mientras planeábamos nuestra estrategia, mi teléfono sonó de nuevo. Era Juan, pero esta vez su voz sonaba diferente, más ansiosa. «Papá, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando el crucero?»
Muy bien, hijo. Cada día es una aventura nueva. ¿Sigues durmiendo bien en tu cabina? ¿No has tenido problemas con el ruido ni nada? Una pregunta muy específica, como verificando si todavía estaba usando mi habitación. No, hijo. Duermo perfectamente. Mi cabina es muy silenciosa. Qué bueno, papá. Mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tienes planes especiales? Creo que mañana es la fiesta de gala del capitán. Va a ser muy elegante. Oh, sí, esas fiestas son hermosas. ¿Vas a ir? Por supuesto. Ya tengo listo mi traje verde. Perfecto, papá. Disfruta mucho. ¿A qué hora suelen terminar esas fiestas? Otra pregunta muy específica. Juan estaba recolectando información sobre mi horario. No estoy seguro. Probablemente tarde después de la medianoche. Bueno, cuando termine, vete directo a tu cabina a descansar. No te quedes caminando por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. Juan me acababa de dar instrucciones específicas para ir directamente a mi cabina después de la fiesta, el lugar exacto donde alguien estaría esperándome. No te preocupes, hijo. Iré directo a mi habitación después de la fiesta. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Duerme bien. Cuando colgué, Alejandro y yo permanecimos en silencio por varios minutos. José, me dijo finalmente. Esa conversación lo confirma todo. Juan sabe exactamente cuándo será el ataque. Probablemente él mismo le dijo a ese hombre que mañana por la noche, después de la fiesta de gala, estaría solo en tu cabina. Alejandro, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso. Lo sé, José. Pero también estamos muy cerca de tener todas las pruebas que necesitamos. Una noche más y tendremos evidencia suficiente para enviar a Juan a la cárcel por el resto de su vida. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada movimiento del barco me recordaba lo vulnerable que era en medio del océano. Pero también sentía algo que no había sentido en años, una fuerza interior, una determinación feroz de no dejarme vencer. Juan había subestimado por completo a su padre. Había cometido el error de creer que yo era un anciano indefenso que se rendiría fácilmente. Mañana por la noche iba a descubrir cuán equivocado estaba. El jueves por la mañana, Alejandro y yo pusimos en práctica la parte más crucial de nuestro plan. Teníamos que contactar a la seguridad del barco sin alertar al hombre que me vigilaba, y necesitábamos hacerlo de una manera en que nos tomaran en serio. Alejandro sugirió que fuéramos directamente con el capitán Pedro. Como antiguo hombre de negocios, sabía que ir directamente a la autoridad máxima era la mejor forma de asegurar que nos escucharan. José me explicó mientras nos preparábamos. Los capitanes de crucero están entrenados para manejar todo tipo de situaciones. Él sabrá exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de aproximadamente 50 años con canas y una presencia que inspiraba respeto y confianza de inmediato. Señores, soy el capitán Pedro. ¿En qué puedo ayudarlos? Alejandro tomó la iniciativa. Capitán, tenemos una situación muy grave que reportar. El señor José está siendo vigilado por un hombre sospechoso y tenemos razones para creer que su vida corre peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó atentamente mientras le contábamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Juan y Carmen. Le explicamos lo de los boletos de solo ida y le describimos detalladamente al hombre que me había seguido. Señor José, dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente serio. Si lo que me cuentan es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí. Entiendo que parece increíble, pero cada prueba que hemos reunido apunta a la misma conclusión. No me parece increíble en absoluto, respondió el capitán con gravedad. Llevo 20 años navegando y lo he visto todo. La codicia puede llevar a la gente a hacer cosas inimaginables, incluso a sus propios familiares. Alejandro se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para atrapar a este hombre con las manos en la masa esta noche durante la fiesta de gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad.
El capitán escuchó nuestro plan detalladamente. Era arriesgado, pero inteligente. Yo iría a la fiesta de gala como estaba planeado, pero en lugar de ir a mi cabina después me escondería con Alejandro. Mientras tanto, la seguridad del barco vigilaría mi cabina y los alrededores para atrapar al hombre sospechoso si intentaba algo. Un buen plan, admitió el capitán, pero vamos a hacer algunas modificaciones para garantizar su seguridad por completo. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi cabina, que tendrían agentes de seguridad disfrazados de pasajeros en los pasillos cercanos y que me darían un dispositivo de pánico que podría activar desde cualquier lugar del barco. Señor José, dijo el capitán antes de que nos fuéramos. Quiero que sepa que desde este momento usted está bajo la protección oficial de este barco. No permitiré que nada le suceda mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días me sentí verdaderamente a salvo. El resto del día pasó lentamente. Alejandro y yo nos quedamos en su cabina repasando el plan varias veces, asegurándonos de estar preparados para cualquier eventualidad. A las 5 de la tarde comenzamos a prepararnos para la fiesta de gala. Era importante que me viera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que estaba pasando. Me puse mi traje verde más elegante, peiné mi cabello con cuidado, y me preparé como si estuviera realmente emocionado por la fiesta. Alejandro vestía un traje dorado que lo hacía ver sofisticado y seguro de sí mismo. José, me dijo mientras terminábamos de arreglarnos, esta noche todo cambiará. Mañana por la mañana serás libre de Juan para siempre, y él estará enfrentando las consecuencias de sus actos. La fiesta de gala fue espectacular. El salón principal del barco había sido transformado en un palacio flotante con decoraciones elegantes, música en vivo y mesas llenas de comida exquisita. Había cientos de pasajeros vestidos elegantemente, bailando, riendo y disfrutando de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban constantemente al hombre de las camisas de colores, tratando de localizarlo entre la multitud. Lo encontré cerca del bar esta vez. Vestía una camisa blanca y un traje negro. Parecía vestido para la ocasión, pero sus ojos estaban fijos en mí siguiendo cada uno de mis movimientos. Alejandro y yo bailamos, comimos y hablamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche de vacaciones normal, pero internamente ambos estábamos contando los minutos para poner nuestro plan en acción. A las 11:30 de la noche decidí que era hora de hacer mi movimiento. Me acerqué a Alejandro y le susurré. Es hora. Voy a salir del salón principal como si fuera hacia mi cabina. Tú esperas 5 minutos y sígueme. Salí del salón principal caminando lentamente como si estuviera cansado después de una larga noche de fiesta. Tomé el ascensor hacia el 8º piso donde estaba mi cabina, pero en lugar de ir a mi habitación me dirigí rápidamente hacia las escaleras de emergencia que llevaban al piso 12. Desde las escaleras podía ver el pasillo que conducía a mi cabina. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. Alejandro llegó 5 minutos después, y juntos nos escondimos en las escaleras vigilando mi pasillo a través de una pequeña ventana. «Ve a Lucy», susurró. «Todavía no, pero estoy seguro de que aparecerá». No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15 vimos a una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca, pero ahora llevaba guantes negros, y sostenía algo en sus manos que no pude identificar. Se dirigió directamente a mi cabina y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo de su bolsillo, probablemente herramientas de cerrajería, y comenzó a trabajar en la puerta. «Alejandro», susurré, «está entrando a mi cabina. Necesitamos avisar a seguridad ahora». Alejandro activó de inmediato el dispositivo de pánico que el capitán nos había dado. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir la puerta de mi cabina y entró. Desde nuestra posición podíamos ver que tenía una pequeña linterna y estaba inspeccionando la habitación. 3 minutos después, agentes de seguridad del barco comenzaron a aparecer en el pasillo. Se movían silenciosamente rodeando mi cabina desde ambos lados. De repente el hombre salió de mi cabina y se dirigió al balcón.
Seguimos observándolo a través de las ventanas del pasillo. Estaba inspeccionando el barandal del balcón, como planeando exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Fue entonces cuando la seguridad del barco actuó. 3 agentes entraron a la cabina simultáneamente rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, pudimos escuchar la conmoción cuando lo arrestaron. Gritaba insistiendo en que había entrado a la cabina por error, que se había equivocado de habitación, pero cuando registraron sus bolsillos, encontraron un frasco pequeño con líquido, herramientas de cerrajería, y lo más incriminatorio de todo, un teléfono celular con mensajes de texto de Juan. Alejandro y yo bajamos al 8º piso, donde el capitán Pedro ya estaba supervisando la situación. «Señor José», dijo el capitán, «atrapamos a su atacante y encontramos pruebas muy interesantes». Me mostró el teléfono celular del hombre. Había varios mensajes de Juan con instrucciones específicas. «Espera hasta después de la medianoche. Haz que parezca que cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de lucha». Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba vivo y a salvo. Horror porque tenía la confirmación final de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. «Capitán», pregunté con voz temblorosa, «¿qué sucede ahora?» «Ahora, señor José, este hombre será arrestado formalmente cuando lleguemos a puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas necesarias para procesar a su hijo por intento de asesinato». La mañana del viernes fue la más larga de mi vida. Después de que el hombre que Juan había contratado fuera arrestado, Alejandro y yo nos quedamos despiertos en su cabina procesando todo lo que había sucedido. El capitán Pedro había ordenado que el detenido permaneciera en una celda de seguridad del barco hasta que llegáramos a puerto. «José», me dijo Alejandro mientras tomábamos café a las 3 de la mañana, «¿te das cuenta de lo que acabamos de hacer? No solo salvamos tu vida, sino que ahora tenemos pruebas irrefutables para enviar a Juan a la cárcel». «Lo sé», respondí sintiendo una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. «Pero Alejandro, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, realmente quería verme muerto. No sé cómo me voy a recuperar de esto». «Te recuperarás, porque eres un hombre más fuerte de lo que Juan jamás imaginó, y porque ahora tendrás la oportunidad de vivir tu vida libre de su manipulación y su crueldad». A las 6 de la mañana el detective Francisco me llamó. Había trabajado toda la noche investigando las finanzas de Juan. «Señor José», me dijo con voz excitada, «encontré exactamente lo que buscábamos. Su hijo tiene deudas de juego de más de 200,000 pesos con prestamistas muy peligrosos. Pero eso no es todo». «¿Qué más encontró?» «Juan ha estado falsificando su firma en documentos bancarios durante meses. Usó su casa como garantía para varios préstamos, sin que usted lo supiera. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y habría podido pagar sus deudas. Pero José, hay una cosa más que debe saber». «Dígame». «Carmen también está endeudada hasta el cuello. Tiene tarjetas de crédito vencidas por más de 50,000 pesos. Ambos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veían. Cada nueva revelación era como una daga en el corazón. No solo Juan, sino también Carmen, habían planeado mi muerte por dinero. Detective Francisco, ¿qué necesitamos hacer ahora? Cuando regrese mañana iremos directamente a la delegación de policía. Con todas las pruebas que tenemos, Juan y Carmen serán arrestados de inmediato». Después de colgar me quedé en silencio por mucho tiempo. Alejandro respetó mi necesidad de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo: llamar a Juan. «Alejandro», dije, «quiero llamar a Juan ahora. Quiero escuchar su voz cuando le diga que sé todo lo que ha hecho. ¿Está seguro, José? Esto podría ser peligroso si se da cuenta de que su plan falló. Ya no me importa el peligro. Estoy cansado de fingir. Cansado de actuar como el padre ingenuo que no sabe nada.
Quiero que sepa que su padre no es el viejo tonto que él pensaba. Marqué el número de Juan. Respondió al segundo timbre. Papá, qué sorpresa. ¿Cómo despertaste? ¿Dormiste bien después de la fiesta? Su voz sonaba falsamente alegre como siempre, pero ahora podía escuchar la mentira detrás de cada palabra. Hola, Juan, sí dormí muy bien, pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, papá? Bueno, después de la fiesta, cuando regresé a mi cabina, encontré a un hombre intentando entrar a mi habitación. ¿Puedes creer eso? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un hombre. ¿Qué tipo de hombre? Un hombre de unos 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué es lo más extraño, Juan? ¿Qué, papá? Que cuando registraron su teléfono encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde dabas instrucciones de cómo matarme y hacer que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Juan había colgado. Juan, sigues ahí. Papá, dijo finalmente con una voz completamente diferente, fría y calculadora. No sé de qué estás hablando. Eso es imposible. No es imposible, Juan. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones telefónicas. Tengo pruebas de que nunca compraste mi boleto de regreso. Tengo pruebas de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene pruebas de todas tus deudas de juego y de los préstamos fraudulentos que tomaste usando mi casa. Otro largo silencio. Contrataste a un detective, papá. Te has vuelto loco. No, Juan, me he vuelto inteligente por primera vez en mi vida. Dejé de confiar ciegamente en ti y comencé a usar mi cerebro. Papá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. No tienen sentido, Juan. Tu plan falló. El hombre que contrataste está arrestado. Yo estoy vivo. Y mañana cuando regrese vas a ser arrestado por intento de asesinato. Papá, tienes que calmarte. Cuando llegues a casa hablaremos tranquilamente. Estás confundido. No estoy confundido, Juan. Estoy decepcionado. Estoy descorazonado. Estoy triste por haber criado a un hijo que valoraba más el dinero que la vida de su propio padre. Pero no estoy confundido. Y no me vuelvas a llamar papá nunca más. Dije con una firmeza que no sabía que tenía. Un padre es alguien a quien se respeta, se ama y se protege. Tú solo me veías como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Juan. Cuando llegue mañana voy a entregar todas las pruebas a la policía. Voy a testificar en tu contra y me voy a asegurar de que pases el resto de tu vida en la cárcel pensando en lo que le hiciste al hombre que te dio la vida. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su padre. Un monstruo sí. Colgué el teléfono. Alejandro me abrazó mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de rabia, de alivio y de dolor. Era como si todos los sentimientos de los días pasados estuvieran saliendo de mí al mismo tiempo. José, me dijo Alejandro suavemente, lo que acabas de hacer requirió una valentía increíble. Ese no fue el fin de una relación. Ese fue el nacimiento de un nuevo José, un hombre que nunca más permitirá que nadie abuse de su bondad. El resto del día lo pasamos preparando el regreso. El capitán Pedro nos ayudó a organizar todas las pruebas, las grabaciones de las conversaciones telefónicas, los reportes de seguridad, las declaraciones de los testigos, las fotos del hombre arrestado y los objetos encontrados con él. Señor José, me dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años navegando, nunca había visto a un hombre demostrar tanta valentía y determinación como la que usted ha demostrado esta semana. Su hijo subestimó por completo a su propio padre. Esa noche, mi última noche en el crucero, Alejandro y yo, cenamos en el restaurante principal por primera vez, desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir, ya no tenía que tener miedo. Alejandro, dije mientras brindábamos con champán, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida.
José, tú te salvaste la vida a ti mismo. Yo solo fui tu compañero de aventura, pero quiero que sepas que esta experiencia también me ha cambiado a mí. Me recordó que los hombres de nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecer al mundo, mucha fuerza que demostrar. ¿Qué vas a hacer cuando volvamos a tierra? Voy a volver a la capital y voy a empezar a vivir mi vida más plenamente. ¿Y tú, José? ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que Juan pague por lo que hizo, y luego voy a empezar a vivir para mí mismo por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero llegó al puerto, yo ya no era el mismo hombre que había subido a ese barco 7 días antes. Era José, pero una versión completamente nueva de mí mismo. Más fuerte, más inteligente y más decidido que nunca. Alejandro y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de mantener el contacto para siempre. Él había sido más que un amigo durante esos días cruciales. Había sido mi hermano, mi aliado y mi salvador. José, me dijo mientras nos abrazábamos por última vez, recuerda que ya no eres el hombre que se sacrifica en silencio. Eres el hombre que lucha por su vida y gana. Nunca olvides esa fuerza que descubriste. Nunca la olvidaré, Alejandro, y nunca olvidaré que cuando más necesité a alguien, apareciste como un ángel en mi vida. Mi vuelo de regreso salía a las 3 de la tarde. Tuve tiempo suficiente para llamar al detective Francisco y confirmar que todo estaba listo para lo que venía. Señor José, me dijo el detective, tengo todo preparado. En cuanto aterrice, iremos directo a la delegación. El jefe de policía ya revisó todas las pruebas que le envié y está listo para proceder con las órdenes de arresto. Durante el vuelo de regreso no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Hace una semana yo era un hombre de 64 años, que vivía en silencio, que había dedicado su vida entera a complacer a los demás, que se había dejado subestimar e ignorar. Pero esos 7 días en el crucero me habían transformado por completo. Había descubierto que tenía una inteligencia estratégica, que nunca había usado, una valentía que nunca había demostrado, y una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó, el detective Francisco me estaba esperando. Era un hombre alto de unos 50 años con cabello canoso y una presencia que inspiraba confianza de inmediato. «Señor José», dijo estrechando mi mano, «es un honor conocerlo finalmente. Lo que logró en ese crucero fue extraordinario. Detective, solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir». «No, señor, usted hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que incluso los detectives más experimentados admiran. Fuimos directamente a la delegación de policía donde el jefe Martínez nos estaba esperando. Era un hombre serio de unos 40 años que había revisado meticulosamente todas las pruebas. «Señor José», me dijo el jefe después de escuchar mi declaración completa. En mis 15 años como jefe nunca había visto un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, las pruebas financieras, las declaraciones de la tripulación del crucero. Todo forma un caso sólido como una roca. «¿Qué sucede ahora?», pregunté. «Ahora emitimos órdenes de arresto para Juan por intento de asesinato, asociación delictuosa y fraude financiero, y para Carmen por asociación delictuosa y complicidad en intento de asesinato. Ambos serán arrestados antes de que termine el día». 2 horas después yo estaba sentado en la sala de mi propia casa esperando. El detective Francisco había insistido en quedarse conmigo hasta que Juan y Carmen fueran arrestados, por si intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde mi teléfono sonó. Era el jefe Martínez. «Señor José, tengo noticias. Juan y Carmen han sido arrestados. Los encontramos en su casa aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas hechas y boletos de avión para Canadá». Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque finalmente estaba completamente a salvo. Tristeza por la confirmación final de que mi hijo realmente me había querido muerto. ¿Qué pasará con ellos ahora? Serán procesados por la justicia. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente reciban largas condenas de prisión. Juan se enfrenta a cargos que podrían llevarlo a 20 años de cárcel.
Carmen como cómplice se enfrenta hasta 10 años. Esa noche solo en mi casa por primera vez, en una semana me senté en mi sillón favorito. Y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo de mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía cuán cruel era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Pero lo más importante era que había descubierto algo sobre mí mismo que nunca había sabido. Era capaz de luchar por mi propia vida y ganar. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Tuve que testificar en el juicio, confrontar a Juan en la corte y revivir todos los detalles de su traición. Fue doloroso, pero también liberador. Durante el juicio, Juan intentó actuar como el hijo arrepentido, como un hombre que había cometido un error terrible, pero que realmente amaba a su padre. Pero las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre que había contratado para matarme, las pruebas financieras. Todo pintaba el retrato de un hombre que había planeado fríamente el asesinato de su propio padre. El día que se anunció la sentencia, Juan fue condenado a 18 años de prisión. Carmen recibió 8 años. Cuando escuché el veredicto no sentí alegría, pero sentí justicia. Después del juicio tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa donde había vivido tantos años, la casa llena de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta compré un departamento pequeño y cómodo en una zona nueva de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y energía. Comencé a trabajar como voluntario en un centro para hombres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me había enseñado que muchos hombres de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares los maltrataran porque creían que no tenían opciones. Caballeros, les decía a los hombres que acudían al centro buscando ayuda, quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme y cómo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que contaba mi historia veía en los ojos de esos hombres el mismo despertar que yo había experimentado en el crucero. La comprensión de que no estaban condenados a ser víctimas, de que tenían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Alejandro y yo mantuvimos nuestra amistad a través de llamadas telefónicas semanales y visitas ocasionales. Se había convertido en más que un amigo. Era mi hermano de batalla, la persona que me había ayudado a descubrir quién era yo realmente. Un año después del crucero, Alejandro vino a visitarme. Estábamos cenando en mi nuevo departamento cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. José, ¿alguna vez te has arrepentido de haber denunciado a Juan? ¿Alguna vez has sentido nostalgia por la relación que tenían antes? Alejandro, respondí sin dudarlo. La relación que yo pensaba que tenía con Juan nunca existió realmente. Fue una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Juan siempre fue manipulador, siempre fue egoísta, siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Yo simplemente no quise verlo. ¿Y no extrañas tener familia? Tengo familia, dije sonriendo. Te tengo a ti. Tengo a los hombres del centro que se han convertido en mis hermanos. Tengo una vida llena de gente que me valora por quien soy, y no por lo que pueden obtener de mí. En mi segundo aniversario de regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizara mi transformación completa. Me inscribí en clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar swing salsa y baile de salón. Señor José, me dijo mi instructor de baile, un joven de 30 años llamado Luis, nunca he visto a alguien de su edad moverse con tanta confianza y gracia. ¿De dónde sacó esa seguridad en sí mismo? La aprendí en el mar, respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando un hombre lucha por su vida, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Ahora cuando miro hacia atrás, a esos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién era yo realmente. Soy José, un hombre que sobrevivió a la traición más profunda imaginable. Soy un hombre que transformó a su propio hijo de cazador a presa.
Soy un hombre que a los 64 años descubrió que nunca es demasiado tarde para renacer. Y si cualquier otro hombre de mi edad se siente indefenso, subestimado o traicionado por su propia familia, quiero que sepa que tiene una fuerza dentro de él que puede mover montañas. Solo necesita decidir usarla, porque cuando un hombre como yo dice, si así lo quieres, hijo mío, que así sea, pero te vas a arrepentir 3 veces más. No está haciendo una amenaza vacía. Está haciendo una promesa que cumplirá hasta el final. Y Juan se arrepintió. Se arrepintió cuando fue arrestado. Se arrepintió cuando fue condenado. Y seguirá arrepintiéndose cada día de los próximos 18 años que pasará en prisión, recordando que subestimó por completo al hombre que le dio la vida. ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad nos escuchas? Leemos tus comentarios abajo. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más relatos como este. De antemano, muchas gracias por el apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En el video puedes ver 2 historias de vida nuevas que te recomiendo de corazón. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida con cariño y respeto, de parte de la furia de la abuela. Ya 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 de la abuela.